Todo estalló en una sola frase: «Lo veré en los tribunales». Así, Nevin Thorun rompió su silencio y agitó como nunca antes las aguas del mundo del espectáculo. Su voz sonó decidida, firme y cargada de una mezcla de decepción y determinación. Con esas palabras, dejó claro que la paciencia tenía un límite. No hubo espacio para las dudas ni para la especulación. El conflicto ahora se traslada al ámbito judicial. Las cámaras captaron su expresión fría y segura, mientras los reporteros no daban crédito a lo que escuchaban. Nevin no se presentó como una mujer derrotada, sino como alguien dispuesta a tomar el control de una situación que, según ella, se había desbordado. Sus palabras fueron calculadas, pero con una carga emocional que helaba la sangre. Dijo que no estaba dispuesta a ser humillada públicamente una vez más. Aseguró que había aguantado en silencio demasiadas cosas durante años. «Esta vez no me voy a callar», agregó mirando fijamente a las cámaras. Y con eso, la tensión se hizo palpable en cada rincón del estudio. La relación entre Nevin y Zeng ya venía tambaleándose desde hace tiempo, pero pocos esperaban una reacción tan drástica. Lo que parecía ser una separación silenciosa se ha convertido en un espectáculo mediático. Y lo que más llamó la atención es que Nevin mencionó explícitamente a Mahasine en su declaración. «Que sea feliz con ella, si puede», dijo en tono irónico. Esa frase bastó para que las redes sociales explotaran en comentarios, apoyos y también críticas. Según fuentes cercanas, Nevin ha comenzado los trámites para una demanda por daños y perjuicios. No se trata simplemente de un divorcio. Se trata de una batalla legal que amenaza con sacar a la luz secretos muy bien guardados. Nevin estaría dispuesta a revelar detalles íntimos de su vida con Zeng. Dijo que el daño psicológico ha sido irreparable. Y que ya no tiene miedo de enfrentar lo que venga. En su declaración, Nevin también abordó el tema del silencio de Zeng ante la relación con Mahasine. Si al menos tuviera el valor de hablar con claridad, no estaríamos aquí, expresó visiblemente dolida. En sus palabras, había una mezcla de traición y orgullo herido. Se refirió a su marido como alguien incapaz de asumir responsabilidades. E insinuó que fue utilizada como una fachada durante meses. La acusación fue directa y sin rodeos. Las cámaras no tardaron en voltear la mirada hacia Zeng Thorun. Pero el actor, hasta el momento, no ha emitido ninguna declaración. Su entorno se mantiene en completo hermetismo. Ni un solo comentario ha salido de sus representantes. Y eso solo aumenta la curiosidad del público. ¿Qué responderá Zeng a una amenaza judicial pública? Por otro lado, Mahasine Meravet se ha mantenido al margen de toda esta situación. En sus redes sociales no hay rastro de tensión. Continúa con sus publicaciones habituales, como si nada estuviera ocurriendo. Esto ha generado comentarios divididos entre sus seguidores. Algunos la apoyan, mientras otros consideran su actitud insensible. Pero ella no ha emitido una sola palabra al respecto. Lo que está claro es que esta situación ha marcado un antes y un después en la vida de todos los involucrados. Las declaraciones de Nevin han desencadenado una verdadera tormenta mediática. La prensa se ha volcado sobre cada detalle del caso. Los abogados ya están en movimiento. Y el público está pegado a las pantallas, esperando la próxima bomba.
Lo más llamativo de toda esta historia es el tono de resolución con el que Nevin habló. No parecía improvisado, ni impulsivo. Sus palabras estaban medidas, como si se hubiese preparado para ese momento durante meses. Dijo que tenía pruebas, y que si es necesario, las presentará en la corte. La amenaza no fue simbólica. Fue real, directa y formal. Muchos se preguntan ahora cómo afectará esto a la carrera de Cenk Torun. El actor, que ha ganado fama por su papel en la serie Saret, enfrenta ahora su propio drama fuera de los guiones. El silencio que mantiene, lejos de calmar las aguas, las agita aún más. Su reputación está en juego. Y muchos patrocinadores observan con atención. Porque en el mundo del espectáculo, las apariencias lo son todo. Por su parte, Nevin Torun ha comenzado a recibir tanto apoyo como críticas en redes sociales. Algunos la ven como una mujer valiente que por fin decide hablar. Otros creen que está reaccionando con despecho. En cualquier caso, ha logrado convertirse en el centro de la conversación. Todo el país habla de ella. Y lo más probable es que no se detenga aquí. Los próximos días serán cruciales para entender hacia dónde va esta historia. Si Cenk responde, el tono de la disputa podría cambiar radicalmente. Si guarda silencio, podría estar dando por válida la versión de Nevin. Y si Maasine decide hablar, todo podría tomar un nuevo giro inesperado. Lo cierto es que estamos ante una historia que recién comienza. En los foros de fanáticos de Saret, las discusiones se han intensificado. Hay quienes defienden a Cenk con vehemencia. Otros lo acusan de traición. Las opiniones están polarizadas. Y el nombre de Nevin se repite con fuerza en todos los hilos. Lo que comenzó como un escándalo matrimonial se ha convertido en una telenovela nacional. La prensa ya ha comenzado a investigar los detalles del matrimonio de Cenk y Nevin. Se ha hablado de acuerdos prenupciales, de bienes compartidos y de posibles infidelidades. Se rumorea que existen conversaciones grabadas. Y que Nevin estaría dispuesta a revelarlas. El interés por el caso crece a cada minuto. En medio de todo esto, los abogados han comenzado a mover las piezas. Se espera que en los próximos días se presenten documentos ante la corte. El juicio mediático ya empezó, pero el verdadero aún está por llegar. Nevin parece estar lista para enfrentarlo. Y Cenk deberá decidir si responde con acciones o sigue escondido en el silencio. Lo más inquietante es que este drama real ya supera cualquier guión de televisión. Las emociones son genuinas. Las heridas están abiertas. Y el desenlace es incierto. Cada gesto cuenta. Cada palabra se analiza. Y mientras tanto, el público sigue esperando un gesto, una disculpa, una respuesta. ¿Y qué pasará con Maasine? ¿Será citada como testigo? ¿Su relación con Cenk sobrevivirá a este huracán? ¿O todo se desmoronará como un castillo de arena? La incertidumbre reina en el ambiente. Y en cada redacción del país, los periodistas se preparan para lo que podría ser el juicio del año. Una cosa está clara, Nevin Torun ha cambiado el juego. Ya no es la esposa silenciosa. Ahora es una mujer que exige justicia. Que dice basta. Que ha decidido tomar el control de su historia. Y nadie puede predecir qué revelaciones vendrán después. Porque cuando alguien dice nos vemos en los tribunales,
Lo dice porque está dispuesta a todo.